entonces qué, licenciadito? ¿De verdad cree que un verdadero hombre no se fijaría en él? ¡No toques mi carro! Estos desgraciados no entienden nada. Por favor, déjame ir y te juro que no le voy a contar a nadie. Claro, como te quedaste tan quietecita la otra vez que te escapaste. No lo mires, ignóralo, ya se va a ir. ¡Ayúdame! ¡Ella! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me están secuestrando! ¡Ayúdame! ¡Lárgate! ¡Aguanta! ¡Vámonos! ¡Quítate! Yo sé que se hace la dura, pero quiero hablar con la mujer que está dentro de usted. Esa mujer a la que seguramente le hicieron daño, aunque lo niegue. Esa mujer que pidió justicia y no se la dieron. Solo le pido que no sea como ellos. La vida de mi padre está en sus manos. Sea justa. Llévale su torta a 10, a 15 y a 20. Ándele. De milanesa con queso, gracias, que Dios me la bendiga. ¿Usted de qué la quiere? De quesillo. Espéreme, aquí está, mire. Gracias, Que le vaya bien. ¡Esa, mi mona! Me saliste buena para la vendimia. Claro. 2 de milanesa, aquí está, 40. Muchas gracias, Adiós, chavarrita, que te vaya bien. Pues es que, mija, hay que ingeniarle para vender la torta, porque allá en mi pueblo pues no había tanta competencia como aquí. Pues ya sé. Oye, ¿se estuvo girando la ardilla? ¿Sí? Y la neta, esa señora no puede ser mi mamá. Ah, ¿por qué no? Pues no, porque las veces que pues mi papá me ha hablado de ella, pues me dijo que era una señora acá bien guapa. Pues, no digo que la señora no esté guapa, pero pues como de la high, ¿no? Algo así. Pues esta Yesenia no se veía, pues se veía normal. Como que no se veía de la alta, ¿no? No. Aparte, si fuera mi mamá, como ¿por qué me iba a ir a buscar a la vecindad? Si ella no quiso nunca saber de mí, digo, decidió por irse una vida más fácil, más cómoda. Digo, yo le estorbaba, ¿no? Ni le rasques al perro que te van a saltar las pulgas. ¿Te digo algo? Sí tengo mucha curiosidad por saber quién es la mujer que me dio la vida. Pues mínimo tenerla de frente y poderle decir, oye, pues ¿por qué no me quisiste? ¿Por qué me abandonaste, no? Don Jaime, Hola, Jimena. ¿cómo está? Sabe más o menos. ¿Cómo está mi mujer, Está muy triste, muy sola. Pues sí, ahí andamos las dos haciéndonos compañía. Porque Saúl también está bien ocupado intentando sacarlo a usted de aquí. Ese es mi hijo, ¿verdad? Siempre buscando hacer justicia. Sí, pero ¿qué cree? Que a pesar de todos los esfuerzos de todos nosotros, las cosas están cada vez peor. Y si usted no negocia pronto con la doña, se va a tener que quedar encerrado por muchos años. Yo no voy a negociar con esa señora. Si ella quiere mi vecindad, se va a tener que esperar hasta que me muera. Porque mientras yo viva, no le voy a entregar mi vecindad ni a la doña ni a nadie más. Usted sabe que Saúl no tiene trabajo aquí, ¿verdad? Sí. Y que seguramente yo voy a tener que conseguir empleo para mantenernos a él y a mí. Y que no ha sido nada fácil, porque yo ya llevo varias entrevistas y en todas me han rechazado. Pues síguele buscando, mija. ¿Sí? Aguirre, recoge tus cosas. Hoy te trasladamos a un reclusorio. Y ya saben, esa es tuya. Cuando quieran, aquí vamos a estar la Lilis y yo. Presentes, gracias, que les vaya bien, Andas con todo, mi mona. Sí. Si el Saúl no se fijó en ti, al menos sirvió para que los demás hombres del planeta sí, fíjate. A ver. Mija, si se fijaron en mí es porque traigo tu falda, Y porque si me hubieran visto toda pintarrajeada como estaba, parecía payaso, se hubieran espantado. Así te la pongo. Nada era mi onda, ni el caso. Hey, ¿cuál tu onda? Sí. Tú siempre eres tu mona, ¿ok? Y si el Saúl se fijó en ti fue por tu personalidad, no por otra ¿Se cosa. fijó? A ver, ¿de qué estás hablando? Ni empieces con tus rollos y porfa, párale, ¿no? Ni de broma lo digas. Mira, Saúl puede ser muy guapo, inteligente, buena onda, lo que tú quieras, pero está ocupado, Y eso yo lo tengo que respetar. Aparte, pues, me ve como su amiga, nomás, así nomás. No, espérate.
Si es que tú eres la nueva de la que todo el mundo está hablando. ¿De verdad cree que un verdadero hombre no se fijaría en mí? Hola. Tienes que venir urgente a la delegación. Van a trasladar a tu papá al reclusorio. Desgraciados. No, oye, distráelos. Pero que no lo muevan de ahí. Voy para allá. A ver, le voy a dejar las cosas bien claras, ¿eh? Aquí la ley es igual para todos. Si yo no puedo vender mis tortas aquí, usted tampoco puede llegar y pedirme mordida de lo que yo gano. ¿Cómo la ve? A ver, joven, no, espere. usted me va a esperar a mí, porque seguramente nada más está esperando y aquí distrayéndonos a la Lidia y a mí como para que vengan sus compadres y nos anden golpeando. A gente honrada que nomás vendemos para comer. ¿Cómo la ve? Yo no y vine a nomás eso. nos quieren golpear con sus cosas, eso seguramente porque no saben hablar como la gente decente, ¿eh? Yo no vine a eso. Ah, ¿no? Ah, disculpe, señor oficial decente. Mira, el primero que me encuentro aquí va a llegar y me va a decir, señorita, ¿me puede dar mordida de lo que usted gana de favor? No, hombre, pues Una, deja hablar al oficial. Ah, ¿le vamos a dejar hablar? Pues seguramente ni sabe hablar. Nada más vele la cara que nos quiere robar las tortas, extender la mano, llevarse la lana e irse con las manos llenas, ¿no? Ah, pues ahí Ajá. tiene razón, Mónica, Ahora, ¿no? sí. Mónica, tienes razón, voy a extender la mano, pero quiero una torta de milanesa con quesillo. ¿Es esta, cierto? ¿Sí o no? Sí. La voy a pagar. ¿Está? ¿Qué haces aquí? Siempre que sales sin tus escoltas es porque quieres estar sola y cuando quieres estar sola vienes aquí. Eso no fue lo que te pregunté. Altagracia, estoy preocupada. Hablé con Felipe y... Ay, bueno, me contó que no te pudo responder. No le habrás dado una de esas cosas que te enseñó la tía Yesenia, ¿verdad? Esos brebajes solo funcionan en hombres inseguros y cobardes, porque hacen crecer sus miedos. No deberías tratarlo así. Él es un buen hombre y te quiere mucho. Ay, ya no me interesa hablar de Felipe. Me cité aquí con Saúl Aguirre. ¿Y sabes? Se atrevió a hablarme como nunca nadie lo había hecho. No te entiendo. Es que es la primera vez que un hombre me enfrenta de esa manera. Como si me conociera más de lo que yo me conozco a mí. Como si supiera todo sobre mí. Así como si pudiera dominarme. Y hacerme ver un hombre de otra manera que no sea con el odio y el desprecio que le tengo a todos y cada uno de ellos. Señorita, Mi amor. Acabo de hablar con el oficial que lo va a trasladar. Ya le dije que le están violando los derechos de tu papá, pero es que aquí ya nadie parece importarle. es que estos uniformes son solamente disfraces. Eso es lo que pasa. Óigame, señor, ¿por qué están trasladando a mi papá a un reclusorio? A ver, se va a trasladar porque aquí no tenemos espacio, ¿eh? Mi padre no ha visto a un juez todavía. Parece que necesita que le recuerde el artículo 19 de nuestra Constitución, palabra por palabra. Ninguna detención podrá exceder del término de 72 horas. Los custodios que no reciban copia autorizada del auto de formal prisión dentro de ese término deberán llamar la atención del juez. Y si no reciben la constancia dentro de las 3 horas siguientes, pondrán al inculpado en libertad. Ahora le pregunto, ¿ya habló con la jueza que está atropellando los derechos de mi padre? ¿Sabe que usted también tendrá que responder ante la ley por los abusos que está cometiendo? Saúl Aguirre me retó. Me dijo que un hombre como él jamás se fijaría en alguien como yo. Y le quise dar una lección. Ay, Altagracia, ¿qué fue lo que hiciste? Me desnudé frente a él. ¿Qué? Tenía que doblegarlo, sentir su deseo. Sentir que puedo dominarlo, así como lo hago con todos. Solo que nada salió como esperaba porque Saúl es diferente. Se atrevió a desafiar mi poder y a dejarme claro que no va a convencer a su padre para que renuncie a la vecindad. Bueno, pues sí te está demostrando que es diferente. Es que no solo es eso. También me habló de las mujeres abusadas, a las que defiende. Pero no es la primera vez que me habla como si me conociera. Como si estuviera al tanto de los golpes que he recibido en la vida. De mi pasado. Mira, yo creo que él es un buen hombre. Deberías dejarlo en paz. No, lo que voy a hacer es cambiar de estrategia. Sí, quizá debería retirar esa denuncia contra su padre. Buscar por otro lado.
porque ya hay demasiados escándalos con la constructora. Bueno, pues entonces háblale de una buena vez a Valeria y dile que retire la demanda en contra de Jaime Aguirre. Sí, yo me encargo. Que yo me encargo. Mira, tú no debes cargar las bolsas pesadas. Sí, ya sé que no soy el hombre más musculoso del mundo, pero con las bolsas del supermercado puedo. A ver, otra vez. Leche, harina, sí. No se me vuelvan a olvidar los huevos. Espérame, ahorita te marco. Buenos días, señora jueza. Pero qué bonito, mira nomás tú de mandilón. En vez de hacer tu trabajo. Ah, no, discúlpeme, es que mi esposa me... A mí me importa un cacahuate tu mujer, tú a lo tuyo. Mira que no te pago nada más para que vengas aquí a resolver tus asuntos familiares. Con permiso. Hola, Altagracia, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? No te pueden trasladar. Para eso tendrían que demostrar que cometió un delito grave. Y ahí sí podrían aplicar prisión preventiva. Mi amor, es que ya todo el mundo sabe que tu papá ni mató, ni secuestró, ni torturó a nadie. Y bueno... Sí, pero lo van a trasladar. No, entiéndelo. No hay nada que podamos hacer para evitarlo. No, él no puede estar rodeado de criminales peligrosos. La doña dijo que va a retirar la denuncia solo si tú reconoces que el título de propiedad, el que tiene la constructora, es el verdadero. Nada más que eso es mentira. Sí, no, yo lo sé. Y luego podemos contrademandar. Es solo una estrategia, papá. Vamos a hacerles creer que van ganando para evitar tu traslado. Por ahora. No me hables así, Saúl. Tú no hablas así. Por un momento olvídate que soy tu padre. Yo soy un hombre al que estás defendiendo, un hombre que es inocente, ¿eh? Don Jaime. ¿Qué? Por favor, ya firme lo que la doña le está pidiendo. Déjese de terquedades, evítenos problemas y dejemos esta locura de lado. Terca y loca estás tú. Si crees que voy a negociar con esa mujer. Papá, estamos tratando con corruptos a los que no le tiembla la mano a la hora de culpar a cualquier persona. Solamente necesito que me ayudes. Es solamente por ahora. Por favor. Yo no voy a ceder. Esa mujer es una delincuente, es ella la que tendría que estar aquí adentro, no yo. Y tienes razón, pero es una estrategia, papá, nada más, por favor. Por favor, es una firma. Que no. No, yo luego te saco de ahí, papá, por favor. Miren, no todos los policías somos abusivos, ¿eh? Lamento mucho la experiencia tan mala que tuvieron. No se vale que alguien sea tan gandalla como una mujer como usted. No, ya te calé, pero si no se trata de cómo nos veamos, ¿eh? Ni la Lidia ni yo. Pero, pues sí, disculpe usted, oficial, no debí, pues, meterlo en el mismo saco. No se preocupe. Es más, hay que dejar todas las disculpas y confusiones. Oficial Gabino Domínguez, a sus órdenes. Mónica. Y ella es la Lidia. También. Mucho gusto. ¿Qué les parece si, pues, todas las mañanas vengo a desayunar aquí con ustedes? Y sirve que me reportan si alguno de mis compañeros abusa del poder. Ya lo reporto yo también. Es más, les voy a dejar mi teléfono personal y también viene ahí el de la delegación. Por si necesitan cualquier cosa, localizarme. Ahí estoy, a sus órdenes. Estuvieron muy buenas las tortas, pero estuvo mejor tu compañía. Señoritas. Mi mona, andas que echas chispas, ¿eh? Este policía sí está bien guapote. Es más, excelente reemplazo para el Saúl. ¿O no? Papá, es importante que mantengas la calma. Yo voy a denunciar este Calmado yo atropello. estoy, pero estoy harto de estar aquí. No, nada Esto más. ya no puede ser. No, voy a volver a ver. Justicia. Oficial, no se lo lleve. No sé qué hiciste, Aguirre, ¿eh? Pero te tengo en la mira. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que qué hice? A ver, suelte al prisionero, por favor. Acaba de hablar la jueza Valeria Puertas, exigiendo que se retire la denuncia en contra del señor Aguirre. ¿Retiraron la denuncia? ¿Pero cómo? Claro que sí. Si yo no había hecho nada, si soy inocente, claro que sí. Fue ella. Tiene que haber sido la doña. Ya ven que sí tiene humanidad, después de todo. Gracias, hijo, gracias. Gracias. Se hace justicia. Vamos, vamos.
Rafael, sabes perfectamente que el asunto de la vecindad ya se nos está saliendo de las manos. Hasta Felipe me amenazó con meterse en ese asunto. Yo no me puedo arriesgar. Lo mejor es cambiar de estrategia. Apoyo tu decisión, Altagracia. Pero lo que sea que hagamos hay que hacerlo con mucha cautela. Liberar a Jaime Aguirre es un mal necesario. ¿Eso va a calmar las cosas? Y nosotros nos vamos a encargar de hacerte quedar muy bien frente a la opinión pública. Serás vista como la mujer más piadosa de México. Cuento con eso, Rafael. Lo dejo en sus manos. No te engañes, Altagracia. Tú no mandaste liberar a Jaime Aguirre para beneficiar a tu empresa. Lo hiciste por su hijo. Ay, no digas estupideces, ¿quieres? Por favor, es que después de todo lo que me has contado de Saúl es evidente que te afecta. Porque te gusta. Ay, Regina. Es que no tiene caso que lo niegues. Te conozco muy bien. Y si Saúl no fuera alguien especial, ya lo hubieras quitado de tu camino, como haces con todos los hombres.